Sean bienvenidos a la clase de este día. Vamos a compartirles una reflexión y esta dice de la siguiente manera. La familia se defiende inculcando a los menores los valores universales de la convivencia y el respeto a todos los seres humanos. Y esto lo podemos observar desde que nosotros estamos pequeños y nuestros padres pues tratan de enseñarnos las cosas que son correctas, ¿verdad? Y pues podemos entender que la familia es nuestra primera escuela y pues la más importante de todas. Vamos a iniciar un nuevo contenido. Este es sobre ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Tenemos en pantalla una presentación y vamos a tratar de hacer siempre en la clase la dinámica en la que ustedes pues van pensando en la ecuación, ¿verdad? Cómo se resuelve el procedimiento. Vamos dando un tiempo para que ustedes puedan hacer esa resolución y pues después puedan presentar cuáles son sus respuestas en el chat. Veamos, ecuaciones exponenciales. Vamos a recordar estas propiedades, las propiedades que tienen las potencias. Tenemos a A y a B, que son números reales, y tenemos los exponentes M y N, que son números enteros. Y pues vamos a recordar lo que vimos anteriormente, que son las propiedades A elevado a la 1, eso me da A elevado a la 0, eso me da 1,
La multiplicación de potencias de igual base, lo que hago es escribo la base y sumo los exponentes. La división de potencias de igual base, lo que hago es escribo la misma base y resto los exponentes. Cuando tengo potencia de una potencia, multiplico los exponentes. En el caso de que tengo un factor, tengo factores elevado a una potencia, pues esto va a ser igual a que cada factor tenga o esté elevado a esa potencia. Lo mismo pasa en las divisiones. Si yo tengo una división que está elevado a una potencia, pues va a pasar que eso es igual a tener el numerador a la potencia y el denominador a esa potencia. Cuando yo tengo un exponente negativo, yo puedo invertirlo, ponerle 1 sobre, y la potencia ahora va a tener un exponente positivo. Y cuando tengo un exponente fraccionario, pues eso significa que originalmente eso es una raíz enésima y la cantidad subradical tiene un exponente m. También pues vamos al revés, ¿verdad? Yo puedo tener el radical y convertirlo en una potencia que tenga un exponente fraccionario. Entonces, vamos a empezar con el ejemplo 1. Y lo que me piden en este ejercicio es que yo determine el conjunto solución para la variable x. Entonces, eso significa que yo tengo que resolver para x, pero observo que la variable está en el exponente. Entonces, yo bien podría pasar esto al logaritmo y trabajarlo como tal. Logaritmo base 1/9 de 81, y eso que me dé va a ser igual a mi exponente. También podría observar que 81 se puede escribir como base 9. Al descomponer 81, yo puedo escribirlo con base 9, y 81 sería como tener 9 al cuadrado. Y 1/9 sería como tener 9 a la menos 1. Entonces, también lo puedo abordar de esa manera. 1/9 es como tener 9 a la menos 1, y 81 es como tener 9 al cuadrado. Entonces, ya sea que ocupe el logaritmo para poder bajar el exponente en esta ecuación, o pues observe que tienen la misma base, y entonces yo puedo hacer una comparación, ya que 81 es como tener 9 al cuadrado, y 1/9 es como tener 9 a la menos 1, ¿cuánto me daría esta ecuación? Entonces, las bases son iguales. Para que esta igualdad se cumpla, debe de cumplirse que los exponentes deben de ser iguales. Y entonces me queda este planteamiento. Si las bases son iguales, para que esta ecuación se cumpla, los exponentes deben de ser iguales. Si aquí dice 9 al cuadrado, pues para que sea lo mismo lo que tengo al otro lado, aquí también tiene que decir 9 al cuadrado. O sea que este menos x más 3 tiene que ser igual a 2. ¿Qué valor debe de tomar x para que eso sea cierto? Pues hago el despeje y x tiene que tener un valor de 1. Entonces, la solución para esta ecuación, la solución para x en esta ecuación sería 1. Ahora, lo que les mencionaba, también lo puedo hacer con los logaritmos. Logaritmo base 1/9 de 81, esto en la calculadora le va a dar a usted que es menos 2, hace el despeje y pues, mire, ¿y cuál es la forma correcta para poder resolver? Cualquiera de las dos. Ambas son válidas y pues me llevan a la misma respuesta. ¿Preguntas? Vale, veamos el ejemplo número 2. ¿Alguien podría tener una idea de cómo yo resuelvo para poder encontrar el valor para x en esta ecuación? ¿Alguna idea? 25 a la x. 5 a la x. Están restando. Yo no tengo propiedades para la resta, ¿verdad? Cuando yo tengo este tipo de ecuaciones y las bases, observo las bases y aquí tengo una base de 5, pero aquí tengo una base de 25.
Entonces yo tengo que procurar buscar en la medida de lo posible si estas potencias pueden tener igual base. Entonces yo les pregunto, 25 se podría escribir con base 5. 25 se podría escribir con base 5. ¿Sí o no? Sí, dice Daniel. ¿Cómo? ¿Cómo escribo el 25 con base 5? ¿A qué es equivalente 25? Si yo lo descompongo y utilizo como base 5. 5 al cuadrado. Entonces yo lo puedo descomponer y decir, bueno, 25 es como tener 5 al cuadrado. Y aquí tengo la propiedad de una potencia, ¿verdad? Potencia de una potencia, pues eso se multiplican los exponentes y me queda 2x. ¿Y ahora qué hago? Pues, si usted observa, este 5 elevado a la 2x se puede reescribir como 5 a la x, que está al cuadrado, menos 5 a la x es igual a 2. Y pareciera que tiene una forma como de una ecuación cuadrática, pero no se mira así. Y en este momento vamos a ocupar el método de sustitución. Ese método lo que implica es, ahí dice 5 elevado a la x, pero yo le puedo poner otra letra, le puedo poner u, le puedo poner w, le puedo poner z, cualquier letra. Si yo digo menos x porque ya es la variable, si yo digo que 5 a la x es igual a u, entonces al sustituirla me quedaría u al cuadrado menos u igual a 2. Y esa es una ecuación cuadrática que yo podría resolver. Entonces, voy a ocupar que u equivale a 5 elevado a la x y hago la sustitución. En vez de poner 5x, voy a escribir u, que es el equivalente que yo estoy planteando, y me queda esta ecuación cuadrática. Y esta ecuación cuadrática, pues yo la igualo a 0, o sea, paso todo a un solo lado, me queda igual a 0 y resuelvo por factoreo, si es posible, por complemento de cuadrados o por la fórmula general. Entonces, si fuera por factoreo, me estarían pidiendo dos números que multiplicados me den 2 y que restados me den 1. Ah, sí existen, el 2 y el 1. Entonces, sí se puede factorizar. Me va a quedar entonces menos, y menos por menos da más. El 2 por 1 me da 2 y menos 2 más 1 me da menos 1. Entonces ya está factorizado. Y para que esta multiplicación me dé 0, eso significa que este factor es 0 o este factor es 0. ¿Sí? Para que una multiplicación me dé 0 es porque uno de los factores o los dos factores son 0. Y entonces esto me da que u al despejar equivale a 2 y que u equivale a menos 1. Pero en realidad a mí no me interesa encontrar la solución para u, sino para x. Y entonces ahora que yo ya sé a cuánto equivale u, que sería como la primera parte de la resolución, ahora me voy a enfocar en lo que era u. U era 5 a la x. U era 5 a la x. Entonces, ahora sí voy a analizar. Mire, esta ecuación que todavía tiene la variable en el exponente, pero que es mucho más sencilla que la ecuación que tenía aquí arriba. Y esto, pues, puedo ocupar ya los logaritmos para poder resolver. Logaritmo base 5 de 2 es igual a mi exponente. Logaritmo base 5 de menos 1 es igual a mi exponente. Cuando usted introduzca esto en su calculadora, le va a dar error, porque los argumentos y las bases de los logaritmos no pueden ser negativos, deben de ser positivos. Vale. Introdúzcalo en la calculadora y me dice cuánto le da. ¿Cuánto es logaritmo base 5 de 2? Lo puede escribir en el chat si usted gusta. Y pruebe que el logaritmo base 5 de menos 1, la calculadora le dice que es un error. ¿Cuánto les da?
si usted en su calculadora no tiene para introducir una base diferente, puede darle logaritmo base 10 o logaritmo natural de 2, que sería el argumento, entre logaritmo que haya usado en el numerador, base 5, logaritmo de 5, logaritmo base 10 de 5, por ejemplo. Y le tiene que dar, vale. Si hicieron un cambio de base, les quedó así. Y pues le da lo que Melissa escribió ahí en el chat. 0.4307 aproximadamente. Y pues este otro, como dijimos, no es posible. Así que esta ecuación, la X, tiene una única solución en esta ecuación. ¿Preguntas? Vale. Estos serían los tipos de ecuaciones exponenciales que estaríamos viendo, en el que yo puedo casi directamente convertir al logaritmo para poder resolver, o que también puedo buscar que tengan bases iguales para poder resolver. Y la otra forma que vamos a ver de las ecuaciones exponenciales es que usted pueda ocupar la sustitución, el método de sustitución, plantearse cualquier letra que no sea la variable y sustituirlo por esa potencia. En este caso era 5 a la x. Y que le quede ya una ecuación cuadrática que sea mucho más fácil de resolver. Vale. Veamos las ecuaciones logarítmicas. Y para ello, primero vamos a recordar las propiedades. Tenemos que A minúscula, A mayúscula y B son mayores que 0, son diferentes de 1 y X es un número real. Entonces me queda logaritmo base A, como ya dijimos que la base de los logaritmos no puede ser negativa, no puede ser 0, no puede ser 1. Entonces por eso dice aquí que esta A es positiva, es diferente de 1 y pues no es igual a 0. Logaritmo base A de 1. ¿Qué exponente debe de tener A para que me dé 1? Pues eso debe de ser un exponente 0. Logaritmo base A de A. ¿Qué exponente debe de tener A para que me dé A? Pues eso debe de ser 1. Logaritmo base A de A a la X. ¿Qué exponente debe de tener A para que me dé A a la X? Pues ese debe de ser X. Y lo que hablábamos en la clase anterior, cuando yo tengo A elevado al logaritmo base A de X, observe usted, aquí arriba tengo bases iguales, tanto para el logaritmo como para la potencia. Obtengo como resultado el exponente. Aquí tengo bases iguales, tanto para la potencia como para el logaritmo, y obtengo entonces el argumento. Hay otras propiedades que vamos a retomar este día, que es cuando yo tengo logaritmo base A de una multiplicación, eso también es equivalente a tener logaritmo base A de A mayúscula más logaritmo base A de B mayúscula. Quiere decir que la multiplicación que había en el argumento, pues se convirtió en una suma de logaritmos. Y cuando yo tengo una división en el argumento, esta división se convierte en una resta de logaritmos, siendo el que tiene el signo negativo lo que está en el denominador. Mire, logaritmo base A de A menos logaritmo base A de B. Y en el caso que yo tengo logaritmo base A de A a la C, esta C puede pasar a multiplicar al logaritmo y serían expresiones equivalentes. Entonces, logaritmo base A de esta potencia, este exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Y estas son las propiedades que nos van a ayudar a nosotros a poder resolver algunas ecuaciones logarítmicas que vienen a continuación. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí esta ecuación. Logaritmo base 1/5 de todo esto es igual a -1. ¿Qué podría yo hacer para resolver? ¿Alguien me puede ayudar? Tengo esa ecuación logarítmica
¿Qué puedo aplicar? ¿Qué puedo hacer para poder resolver? Y es que aquí las variables aparecen en el argumento. Y pues ahí donde están, yo no puedo hacer ningún despeje, digámoslo así, o ninguna valoración de cuánto debe de ser el valor de X. Por ahí mencionan, dicen factor común X. ¿Podría sacar factor común X? Sí, podría ser, pero volverías tal vez simplificar, puede que te sirva para simplificar o puede que no, pero no saldrías no sabrías, no encontrarías cuál es la solución para X. ¿Cómo yo desaparezco ese logaritmo? Para ya no tener el logaritmo, ¿qué debo de hacer? ¿Se acuerda que estábamos viendo antes las funciones inversas? Y ya veíamos, la inversa de las logarítmicas son las funciones, ¿y qué decíamos? Bueno, aquí proponen, dice que hacer una resta. Y eso podría complicarme el asunto. Podría complicarme el asunto. Lo más sencillo aquí es pasarlo a un exponente. No hay más logaritmos, pues lo más fácil aquí es esto que está como logaritmo, pues lo escribo como una potencia. Tengo base 1/5, tengo exponente -1 y el argumento pues es este resultado. Y aquí la variable pues se ve más accesible. Para empezar, 1/5 a la -1 equivale a tener 5. Y pues esto que está dividiendo puede pasar a multiplicar. Ahora hago la multiplicación correspondiente aplicando la propiedad distributiva, paso todo para un solo lado y pues me queda una ecuación cuadrática. O sea, aquí en realidad pues no había nada de complicado, solamente es que usted visualizara que ese logaritmo ya estaba despejado y que podría pasarse a una potencia. Ya teniendo la potencia, pues se resolvía o se planteaba mucho mejor lo que era la ecuación para la resolución de esa variable. Y esta ecuación cuadrática, pues ya podríamos resolverla. Podría ser factoreo, fórmula general, complementación de cuadrados, la que guste. Si yo ocupo factoreo, tendría que decir, ando buscando dos números que multiplicados me den 15 y restados me den 2. 3 por 5. Existen los números, o sea que sí puedo factorizar. Y me va a quedar factorizado más 5, más por menos da menos, menos 3. Entonces, para que esa multiplicación me dé 0, eso significa que este factor debe de ser 0 o este factor debe de ser 0. Despejando, me queda que x es menos 5 y que x es 3. Ahora lo que habría que hacer, pues, es probar estas variables aquí en la ecuación original para ver si no me generan algún argumento negativo o alguna situación que no es posible. Entonces usted dice, bueno, si yo introduzco eso en el denominador, menos 5 al cuadrado, menos 5 elevado al cuadrado, menos 3 por menos 5. Y abajo le va a quedar dividido entre 3 menos menos 5. Entonces le queda, cuando sustituimos por menos 5 el logaritmo, en el logaritmo la variable es sustituida por menos 5, me queda logaritmo base 1/5 de 5. Y eso me genera menos 1. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo la evaluación en 3? 3 menos 3, en el denominador me queda 0. Y se me indefine esa expresión. Entonces, desde un inicio hubiera sido conveniente
que yo identificara que ese argumento tiene un denominador que es 3 menos x. Entonces, 3 menos x, por ser un denominador, yo no quiero que sea 0 en ningún momento. Entonces pienso, ¿qué número hace que ese denominador se me haga 0? Pues 3. Así que si por algún motivo 3 aparece en las respuestas, no lo voy a poder tomar. Y ¡tarán! Aquí aparece, ¿verdad? El 3. Entonces, de estas dos respuestas, menos 5 sí aplica y el 3 no. O sea que para este logaritmo, para x en este logaritmo, solamente hay una solución que sería menos 5. ¿Preguntas? Vale, y aquí tenemos otra ecuación. Y voy a aprovechar el comentario anterior cuando teníamos allá una división y pues lo queríamos convertir en una resta. Cuando yo tengo sumas y restas, eso se me va ampliando y me va dejando regados logaritmos. Para poder resolver en los logaritmos, yo voy a necesitar en algún momento pues pasar a potencias. Para pasar a potencias va a ser importante que yo tenga un único logaritmo y que ese logaritmo ya esté despejado. Entonces, ¿cómo hago que estas sumas y restas de logaritmos se conviertan en uno solo? Pues aplicando las propiedades al revés, ¿verdad? Si era multiplicación, se convertía en suma de logaritmos. Si en el argumento había una multiplicación, se convertía en una suma de logaritmos. Entonces, ahora es al revés. Tengo una suma de logaritmos, pues la voy a convertir a un solo logaritmo donde se estén multiplicando los argumentos. Si tenía una división en el argumento, pues se convertía en una resta de logaritmos. Pues ahora es al revés. El que esté con signo negativo va a ser el denominador de mi argumento. Entonces, esta propiedad me va a permitir tener un solo logaritmo, el cual luego voy a poder convertir a una potencia. Pero para poder aplicar la propiedad va a ser importante que las bases de los logaritmos sean iguales. Si no, pues no voy a poder aplicar esa propiedad. Nosotros en las ecuaciones que vamos a estar resolviendo, pues vamos a estar trabajando con logaritmos de igual base. Aplicando propiedades, esta suma quiere decir que estos dos argumentos se van a estar multiplicando. Y este que es negativo, pues este va a pasar a dividir. Pero observe usted que este tiene un exponente negativo, entonces bien podría pasar a multiplicar a este menos, o yo puedo convertir esto en 1 sobre 2 más, 1 sobre 2x más 1. Entonces, si yo convierto la suma en la multiplicación de argumentos, tendría esto. Y si la resta la convierto en división, entonces tendría esto. Mire, aquí está el argumento que estaba negativo el logaritmo en el denominador. Teniendo esto, puedo observar que tengo un solo logaritmo. Y para que no tenga yo este exponente negativo, puedo aplicar otra propiedad que dice que puedo pasarlo al denominador y que se me haga un exponente positivo. Y pues aquí lo tenemos. Ahora sí, puedo pasar este logaritmo a una potencia. Y me va a quedar base 3 elevado a la menos 2 es igual a mi argumento. Esta multiplicación pues me da justo esto. Y aquí 3 a la menos 2, pues eso es como tener un noveno. Y puedo decir, bueno, este que está dividiendo pasa a multiplicar al 1 y este 9 pasa a multiplicar al x más 1. Y me queda de esta forma. Aplico propiedad distributiva. El despejo, paso todo a un solo lado de la igualdad y me queda una ecuación cuadrática la cual tendría que resolver. Podría ser, si usted observa esta ecuación, toda es divisible entre 3. Entonces, para poder hacerla más fácil, yo puedo dividir todo entre 3. Pero al dividirlo entre 3, me queda 2x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Si yo quiero ver si se puede factorizar, tendría que buscar dos números que multiplicados me den 2 por 3, o sea que me den 6, y restados me den 2. No suena mucho.
Entonces aplico la fórmula general. B menos B, o sea, me queda esto por menos, se me hace 2. Más o menos esto al cuadrado, me queda 4. Menos 4 de fórmula por A por C. Hago la multiplicación entre 2A. Hago la multiplicación y ahí me va a quedar que esto pues me da la raíz de 28. Entonces la raíz de 28 se puede descomponer y al simplificarlo me queda 2 raíz de 7. Esto, dado que es una suma, puedo simplificarlo todo o no simplificar nada. Observo que tiene mitad todos los términos, así que sí puedo simplificarlo todo, mitad, mitad, mitad. O separar los términos también podría, ¿verdad? El denominador le corresponde tanto al 2 como a 2 raíz de 7. Simplificando me quedaría de esta manera y entonces yo tengo dos soluciones. 1 más raíz de 7 sobre 2 y 1 menos la raíz de 7 sobre 2. Entonces sería importante que antes de que cualquier otra cosa pasara, esas raíces las probara en mi ecuación original, ¿verdad? Así que si usted en la ecuación original que tiene logaritmo base 3 y ahí dice x más 1 y ya dijimos que x es una fracción que tiene 1 más la raíz de 7 sobre 2. La ecuación dice que es x más 1. Luego dice que va a sumarle logaritmo base 3, logaritmo base 3, y su argumento va a ser, o va a estar elevado a la menos 1, y va a tener 2 multiplicado por la fracción que le quedó, que la respuesta era 1 más la raíz de 7 sobre 2. Dice la ecuación que ese 2x está sumándole 1 y luego tiene menos logaritmo base 3 de 3 por x. Entonces 3 por la fracción que sería 1 más la raíz de 7 sobre 2. Y pues eso me tiene que dar como resultado lo que ahí dice, ¿verdad? Lo probaron en su calculadora. Tiene que darme menos 2. Logaritmo base 3 de 1 más 7 sobre 2 más 1. Más logaritmo base 3 de 2 por x, que sería 1 más la raíz de 7 al cuadrado más 1 elevado a la menos 1 menos logaritmo base 3 de 3 por 1 más la raíz de 7 sobre 2. Vale. Pero no me lo brinda la calculadora, no me da ese valor. Entonces puede ser que algo esté poniendo mal. Puede ser que esté poniendo mal la parte en donde tiene el exponente del argumento. Vamos a poner aquí que es menos. Y luego me queda lo mismo. Trate de introducirlo usted en su calculadora, ambas soluciones, para ver si a usted le da, ¿verdad? Tiene que darnos si lo hemos hecho bien.
más 1. Y ahora sí me da. Menos 2. La primera solución sí cumple. Ahora vamos a ver la segunda solución. Si no me da error la calculadora, pues quiere decir que estamos bien. Y si me da el menos 2, pues también quiere decir que estamos bien. Entonces, en lo que he escrito, en vez de ponerle el 1 más, ahora le voy a poner 1 menos y voy a probar a ver qué es lo que me da. Y aquí me dio un error matemático. Veamos por qué. Logaritmo base 3 de x, que es 1 menos la raíz de 7, más 1. Va. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo 1 menos la raíz de 7, dividido eso entre 2 y le sumo 1. No hay problema. Si tengo 2 multiplicado por 1 menos la raíz de 7, dividido entre 2, eso multiplicado por 2, ahí me queda un número negativo. En el argumento que está aquí, cuando yo sustituyo 1 menos la raíz de 7 sobre 2, en este logaritmo me queda un argumento negativo. Entonces, por eso es que al final, cuando introduzco todo en la ecuación, me daba un error matemático. Entonces, ¿qué significa? Que la solución segunda, como ya la probé en la ecuación y me da un error porque el argumento no me puede dar negativo, esta solución no es correcta, no se toma. Solamente sería la solución para x, 1 más la raíz de 7 sobre 2 para el logaritmo que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, eso sería con respecto a los ejercicios y a continuación lo que vamos a pasar a hacer son los problemas de aplicación que aparecen en la guía de ejercicios. Esa guía de ejercicios usted la tiene en la plataforma del colegio. De ahí la puede descargar. Y es importante que usted practique estos ejercicios para que pues cualquier duda que tenga en este momento la podamos resolver, podamos ahí analizar. Para los que no la han descargado, pues les voy a proyectar en este momento los ejercicios para que ustedes puedan ahí resolverlos en su cuaderno. Así que tengan lista su calculadora, su cuaderno, y vamos a resolverlos. Ahí están los ejercicios, vamos a iniciar y pues cualquier duda solamente me la hacen saber.